La santificación es las dos cosas. Es tanto inmediata como de manera progresiva. Es inmediata porque Jesús inmediatamente nos convertimos, nos presenta como justos y santos delante del Padre. Pero es progresiva porque entonces entramos en un proceso de santificación que lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, la cual va santificando y perfeccionando nuestras vidas. Ese proceso se llama regeneración y más adelante estaremos hablando de un video sobre la regeneración. Así que tienes que mantenerte en contacto con esta serie para que no te pierdas nada. En ese proceso de regeneración suceden muchas cosas y nosotros vamos siendo transformados a medida que vamos aprendiendo en medio del camino. Incluso las pruebas y las dificultades son parte de ese proceso de regeneración. Pero una cosa que es cierta es que todos debemos ser santos, todos debemos ser santificados. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de esta verdad. Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor fue quien dijo, sed santo porque yo soy santo. Pero, ¿qué es ser santo realmente? La palabra, tanto en el griego como en el hebreo, para santo o santidad, es una palabra que tiene un significado muy parecido. Y esta hace referencia a lo que es ser limpio, da la idea de ser puro. Vivir en santidad es apartarse del pecado. Según lo acuerda la Biblia de esta manera, Dios, uno de los atributos principales de Dios es el amor. Por lo tanto, aquellos que son santos tienen la particularidad de que con facilidad aman a Dios y a los demás seres humanos. En Josué capítulo 7, en el versículo 13, encontramos una declaración de cómo apartar y cómo santificar al pueblo de Dios, y eso es lo que nos corresponde a nosotros hoy como iglesia. Veamos. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. La santidad no solamente tiene que ver con hacer o dejar de hacer cosas. La santidad tiene también que ver con separarse de aquellas cosas que nos impiden agradar a Dios. Todo lo que nos pertenece como personas, como seres humanos, debe ser dedicado a Dios de manera completa. Y esto es lo que abarca el término de la santidad. Así que muchas veces ser santo no tiene que ver con lo que yo dejo de hacer para ser santo, sino más bien con lo que comienzo a hacer. Cuando Jesús habló sobre las relaciones interpersonales, él hizo referencia a algo muy especial y fue muy enfático cuando dijo, lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes primero con ellos. Jamás habló Jesús en este versículo de dejar de hacer, sino que comencemos a hacer cosas para que nuestras relaciones interpersonales vayan de la manera correcta. Escuchemos el versículo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Así que en la regla de oro, Jesús nos aconseja que comencemos a hacer cosas buenas para
los hombres y de esa manera recibiremos cosas buenas. Esto es muy interesante porque nos habla de hacer cosas para recibir. Entonces quiere decir que cuando nosotros decidimos hacer lo que es correcto relacionado con los demás, vamos a impactar la vida de los demás de manera que estas personas van a comenzar a hacer cosas que también son correctas y por ende comenzarán a agradar a Dios y posiblemente esto haga que nuestras personas que están más cercanas a nosotros en nuestro alrededor puedan servirle y conocer al Dios que le servimos. El apóstol Pablo dio un consejo muy interesante sobre la santidad. Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjese que Pablo le habla de que de la manera que él le enseñó en el Señor, así también aprendan de ellos, de los apóstoles. Así, de esta manera podemos entender mejor lo que dice Jesús en el capítulo 7, versículo 12 de Mateo, cuando habla de la regla de oro. Quiere decir que lo que nosotros sembramos en los seres humanos, en nuestros amigos, en nuestros familiares, es lo mismo que vamos a cosechar. Cuando Jesús habla de que hagamos, nos dice que nosotros, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos accionar de la manera correcta en nuestras relaciones para que las personas que están a nuestro alrededor sean impactados por nuestra buena conducta y ellos también comiencen a accionar en buenas conductas hacia nosotros y no solo hacia nosotros, sino que también a los demás. De manera que le invito a que pueda suscribirse, darle me gusta a este video, compartirlo y seguir cerca de nosotros, porque vamos a seguir con esta serie y a continuación vamos a hablar de un tema muy interesante que a todos nos va a impactar, la justificación. Así que no se lo pierda. Dios te bendiga.